todos ustedes? Bienvenidos a un programa más de Conciencia Curativa Biológica. Es un verdadero gusto y placer estar con ustedes. Su amigo y servidor, doctor José Antonio Galicias González, como cada semana, entra en sus pantallas de telefonía celular, entra en sus computadoras para llevar un mensaje de salud, de esperanza, de compartir un conocimiento, de un descubrimiento científico que consideramos va a ser, sin lugar a dudas, la tercera revolución en medicina. Significa que este descubrimiento científico en un futuro va a ser, de alguna manera, un cambio en la forma de pensar de los seres humanos. Una vez que sea aceptado, que sea reconocido, que sea pasado por escrutinio en muchas universidades, estamos seguros que va a cumplirse porque son leyes biológicas de la naturaleza y se van a cumplir en cada una de esas revisiones. De hecho, nosotros lo hacemos frecuentemente a través de la clínica. El doctor Hammer, mi maestro, descubre lo que él denomina ciencia curativa germánica y un sistema basado en 5 leyes biológicas de la naturaleza. Estas 5 leyes se cumplen en el 100% de las veces que se desee revisar. Él comparte un descubrimiento importante. Nosotros hace 2 siglos perdimos esa conexión de un ser totalitario, de un ser integral, de un ser holístico o el holismo. Apenas veía una revisión de conceptos científicos o conceptos de la ciencia y hablaban de un periodo de holismo que estamos pasando. Y no dudo que esto sea parte importante en un futuro de esos cimientos que se van a estar dando, de esos cambios. Entonces perdimos hace 175 o 200 años esa concepción entre la psique, el cerebro y el órgano. Llega el doctor Hammer y a través de miles de pacientes, no menos de 40,000 pacientes, encuentra una conexión entre la psique, el cerebro y el órgano. Y documenta tanto que y hace tantos descubrimientos que hace un nuevo mapeo de las zonas del cerebro con la función que rige a cada uno de los órganos. Y va a depender del tipo de tejido embriológicamente que esté formado para saber en qué área del cerebro está completamente conectado y funcionando. Esta conexión psique, cerebro y órgano se da al 100% de las veces de la revisión. De manera que hay muchas cosas que se van a cuestionar, hay muchas cosas que se van a cambiar y a modificar. Una de ellas he estado compartiendo con ustedes que si uno revisa el libro de inmunología, uno cree que hay un sistema defensivo contra microorganismos, bacterias, virus, hongos, micobacterias, y que los tiene a raya. Es decir, que gracias a ese sistema no enfermamos. Da la casualidad que el doctor Hammer se da cuenta a través de la 4ª ley biológica que los microorganismos son apatógenos. ¿Qué significa? Que no son responsables de la enfermedad. Y esto es algo sumamente interesante porque lo constata en miles de casos. Es cierto que hay un proceso que hemos denominado infeccioso. Sin lugar a dudas, el doctor Hammer se da cuenta y descubre que siempre se va a presentar en la fase de vagotonía o en la fase de curación. Y que es ahí donde estos microorganismos van a ayudar, van a ser simbiontes, van a ser verdaderos obreros, degradadores, constructores, demoledores, reparadores de los tejidos. Y entonces, si los microorganismos no son responsables de la enfermedad, ¿dónde quedaría parado, sostenido el famoso sistema inmune? Que además, a contentillo del sistema,
también se vuelve loco, desquiciado y empieza a atacar al propio cuerpo del que defendía. Es decir, no solo nos han hecho creer que existe un sistema que no estaba presente, sino además nos hacen creer que se va en contra de nosotros y aparecen lo que denominamos en medicina las enfermedades autoinmunes, ¿sí? Como lupus, como artritis lúpica, como algunas patologías que creemos que existen. Y esto es verdaderamente equivocado. Después de hacer revisión de las 5 leyes biológicas, nos damos cuenta que no existen enfermedades autoinmunes. Todos tienen que ver con un programa sensato, biológico, inteligente que tiene la madre naturaleza para un fin determinado y que está ahí para tratar de preservar la especie tanto como sea posible. Es decir, eso que hemos denominado enfermedad, por un lado, puede ser un síntoma presente en un programa de supervivencia y por otro puede ser la respuesta de ese programa de supervivencia como una respuesta que tuvo una consecuencia reparativa y que le llamamos enfermedad. Recuerde que estamos dando consultas vía Skype en la ciudad de Puebla de Los Ángeles, también de manera presencial en Puebla, en la 7 Sur 2506 en la colonia Chula Vista. 7 Sur 2506 en la colonia Chula Vista. El teléfono para que usted nos contacte en Puebla, ya habría que ver cómo se va a marcar del extranjero, pero aquí en Puebla se van a marcar solamente 10 dígitos, 222-240-7482. El teléfono para que usted nos contacte vía WhatsApp, para que haga una cita para consultas vía Skype, para que nos mande un mensajito y le mandemos la melodía arcaica en sus 2 versiones, original, directo del CD-ROM en MP3 del Dr. Hammer. Él tiene una página donde se obsequia, por eso es que yo me atrevo también a compartirla. Él abrió esa posibilidad que se pudiera compartir. Y también para que se pongan en contacto con nosotros, porque es posible que se abra un curso a fin de año. Este curso va a ser, puede ser presencial, muy posiblemente estemos en Perú, no lo sabemos todavía. Puede ser que estemos en México. En dado caso que no tengamos la posibilidad de estar presentes en alguno de esos lugares, estamos seguros que a final de año, principio del año, se abre una plataforma para que usted pueda hacer una formación intensiva de la ciencia curativa biológica a través de lo que queremos hacer como 12 módulos formativos en su primer programa de formación intensa o extensiva de la ciencia curativa germánica. Hemos venido en programas anteriores hablando de las 5 leyes biológicas. Vamos a hablar brevemente de la primera ley biológica de la ciencia curativa germánica. Siempre, sin lugar a dudas, debe haber algo que soporte los pilares de un descubrimiento. En este caso, el tema de la teoría de la gravedad asegura que si 1000 veces tiramos un objeto o lo suspendemos en el aire, 1000 veces se cae. Y eso son leyes, no pueden equivocarse. No existe la más remota posibilidad que falle. El doctor Hammer era físico y sabía de la importancia de denominarle leyes naturales, como la ley de la gravedad. Y entonces le pone a este descubrimiento, o lo sustenta, lo soporta, sus pilares son 5 leyes biológicas. La primera ley biológica, la ley férrea del cáncer, férrea porque significa hierro, que es indestructible, inquebrantable, y ley se cumple en el 100% de las revisiones científicas que se hagan. Esta primera ley dice que todo proceso de enfermedad se dispara o se inicia después de un DHS. ¿Qué es un DHS? Es un choque biológico. ¿Por qué se llama DHS? Porque es un síndrome Dirk-Hammer, lo puso en honor a su hijo Dirk, por el que él descubrió, por el que hizo este descubrimiento y que él sufrió cáncer de testículo y la esposa de cáncer de mama cuando mueren o matan al hijo. De esta manera, la primera ley férrea
dice que toda enfermedad se dispara después de un DHS. Y síndrome corresponde en medicina a un grupo de signos y síntomas que se repiten o se caracterizan en un proceso. Y entonces, efectivamente, hay 3 síntomas cardinales de este DHS. Sorpresivo, no lo esperábamos. Dramático, es verdaderamente intenso. Y lo guardamos en el más completo aislamiento. No lo compartimos. Nos toma con el pie equivocado. Es intenso, dramático, golpeante, chocante. Y nos los guardamos para nosotros. No lo compartimos. Este DHS golpea a la psique, impacta a la psique. La psique al cerebro. En el cerebro hay un cambio, una modificación que va a ser parte de una respuesta biológica de supervivencia. Si el paciente está amenazado de muerte, va a ser más parénquima pulmonar para jalar aire que representa la vida, recordando filogenéticamente cuando las células salen del mar. Este programa está ya inmerso en nuestro software cerebral a través de los millones de años, de los miles de años que lleva esta evolución. Si está muriendo de hambre, va a crecer el hígado como respuesta a mejorar cualquier alimento que entre pueda ser mejor absorbido, mejor distribuido y sea un granero y un reservorio para tiempos de carestía. Si se muere algún familiar de la manada, va a depender si es su hijo o no, o su padre o su madre, para que crezca ya sea el testículo o el ovario, para hacer más hormonas, para recuperar a través de la vida, engendrar, dar creación, compensar la muerte. De esta manera nos vamos a dar cuenta que no tiene nada que ver las emociones. Es completamente equivocado el juicio que están haciendo plagios a diestra y siniestra de los descubrimientos científicos del Dr. Hammer. No tiene nada que ver con las emociones. Están ahí y participan, pero estas no son las que inician el programa, las que responden al programa. Es un programa de supervivencia. Si hay un conflicto de ataque al tórax, va a ser una capa protectora que se llama mesotelioma, que es un cáncer, que en el del pulmón, cuando jala aire por miedo a morir y hace más parénquima, le llamamos cáncer de pulmón, o al hígado le llamamos adenocarcinoma de hígado, y en la pleura, que es una capa protectora de los pulmones, vamos a encontrar mesoteliomas, que también en respuesta a esa protección hace más células para proteger contra nuevos ataques. El corion, la dermis, que hace melanomas, que hace cáncer en la piel para proteger contra nuevos ataques. Eso pasa mucho cuando les quitan la mama y la mujer se siente desfigurada, se siente atacada, se siente agredida, se siente maltratada. Entonces se forma un tejido protector y eso viene llamado un melanoma después de que quitan un cáncer de mama. Y entonces el médico dice el cáncer ya se fue a la piel, porque aparece cáncer en la piel. Pero en realidad es una capa de protección contra nuevos ataques. El paciente puede seguir haciendo procesos oncológicos, en realidad son respuestas biológicas. Y si le damos quimio, le damos radio, le damos más DHS y más DHS, ese paciente no sale. Esto es verdaderamente importante saber por qué inicia la enfermedad. Si uno pregunta a un hospital, le pregunta a 3 médicos diferentes en cada turno, los 3 médicos le pueden decir diferentes cosas. Y si además le dice, ¿pero por qué? No tenemos el origen. Este origen estaba dado en esta conexión psique-cerebro-órgano, esta conexión entre el alma, el ser biológico, y la respuesta innata, natural, ante una respuesta de supervivencia. Es ahí donde se daba. Esta primera ley tiene varios criterios, pero uno de ellos es que al momento del DHS, al unísono, se conecta psique, cerebro y órgano, y en ese mismo instante los 3 modifican, entran en un proceso de programa.
Y vamos a la segunda ley. Bueno, antes de que pase la segunda ley, es importante reconocer que en el cerebro se forman focos de Hammer, focos circulares, concéntricos, como cuando aventamos una flecha y a lo lejos se deja una diana, círculos concéntricos que hacen que uno quiera pegar al centro y tenga ciertos valores, 10, 20, 30, 50, o al revés, 100, 90, 80, hasta 10, ¿no? Estos círculos concéntricos, en realidad, son formaciones anulares, en forma de anillos, multicéntricos, y que van a estar muy nítidos, muy claros, cuando está la fase activa de conflicto y cuando está la fase de vagotonía, van a estar ya borrosos y van a presentar un edema dentro del foco y un edema fuera del foco que llamamos edema intrafocal y edema perifocal. Y que si uno le hace tomografía con medio de contraste en un foco grande, va a llenarse de tejido de contraste y se va a interpretar o malinterpretar como un cáncer de cerebro, como un tumor de cerebro. Lo cual el doctor Hammer pone en tela de juicio, si no se regeneran las neuronas, como queremos pensar que se multiplican. En realidad son células que sostienen a la neurona, que es neuroglía, y otros astrocitos, oligodendrocitos, que van a estar presentes y que van a hacer nuevas sinapsis. Eso sí aceptamos. Le llamamos neuroplasticidad en la medicina. Que haya nuevas conexiones y que mejore la respuesta. Pues esto es que regrese la función que había perdido. Entonces puede presentarse un gran edema. Y es mal interpretado como tumor del cerebro. Los tumores del cerebro desde la ciencia curativa germánica no pueden ser posibles. ¿Son procesos expansivos? Sí. ¿Son procesos inflamatorios? Sí. Pero no son tejido multiplicándose, ya sea llamado metastásico, porque además la metástasis no existe desde la ciencia curativa. Si hay cáncer en dos lugares, son dos eventos impactantes, conflictivos, chocantes, guardados en aislamiento y que están haciendo dos áreas del cerebro, en este caso, y dos diferentes cambios morfológicos o funcionales en el organismo. En caso de que sea uno y el cerebro, solamente el foco de Hammer que está inflamado, el que está edematizado, más la conexión con el órgano del programa de ese conflicto que vivió. De esta manera nos podemos dar cuenta cómo es esta situación. Vamos a la segunda ley, pero vamos a nuestra primera pausa de nuestros patrocinadores y regresamos con ustedes aquí en Conciencia Curativa Biológica en ROM Radio y estrenando nuevas instalaciones. Vamos y regresamos, no se vaya. ¿Quieres hablar con el doctor Antonio Galicia González? Teléfono en cabina 249-4602. Regresamos. Farmacia Homeopática Biomedic. Contamos con el más amplio surtido en laboratorios nacionales e internacionales. Contamos con material de acupuntura, medicina alternativa, oligoterapia, terapia floral, dinamizaciones, decimales, centesimales y un extenso surtido en tinturas. Teléfono 240-7482. Estamos en la 7 Sur 2506, Colonia Chulavista, aquí en Puebla, México. Farmacia Homeopática Biomedic, pequeñas dosis, grandes respuestas al cuidado de tu salud. Bueno, me tomaron con cafecito porque este día está muy agradable y estamos muy contentos estrenando instalaciones aquí en Home Radio. Es más, si nos llaman en este momento en cabina y nos dicen que nos están escuchando, vamos a buscar un café. Los teléfonos de cabina son 249-4602 y el celular 2222-066120. Entonces, yo pongo los cafés. Así es que llámenos para preguntar o para pedirnos el programa, la liga del programa también nos puede llamar, nos puede mandar un WhatsApp al 2221-400645, 2221-400645, para que nos pida la melodía Mi Amada Estudiante, que tiene un efecto terapéutico sobre todos los procesos llamados enfermedad. Nos puede buscar para pedir informes sobre, o estar en el contacto con ustedes, tener los datos
para mandarle información sobre una formación intensiva de la ciencia curativa germánica. Inclusive creo que vamos a estrenar la plataforma con un curso de craneoacupuntura desde la ciencia curativa germánica. Es un tema novedoso, es un tema nuevo, es un tema, la técnica que se va a mostrar en la plataforma es la técnica de Jia Shun Fa. Es una técnica muy bonita que tiene muchas acciones sobre trastornos de tipo motor. De manera que esperemos pronto se sigan avanzando en la formación de estos módulos, en la formación, en el terminar este programa, esta estructura, y ofrecerles a ustedes una formación en línea que pueda ayudarlos a su terapéutica diaria. Pues bien, seguimos con la segunda ley. La segunda ley biológica dice que todo proceso de enfermedad es un suceso bifásico, es decir, de dos fases, siempre y cuando se llegue a la solución del conflicto. No voy a ahondar más porque hay otros programas. Hay una fase simpático-tónica en el día, una fase vagotónica en la noche. Esto dura 24 horas, a esto le llamamos equilibrio, normotonía. Aparece algo que el doctor Hammer llama AHS, ya lo vimos en la primera ley. A partir de este AHS, el cuerpo humano entra en una fase de predominancia simpático-tónica y aparece con estrés, manos fríos, no duerme, no come, tiene pensamientos repetitivos. Estoy seguro que a más de uno les ha pasado o más de uno sabe que su familiar ha estado así. Después entra la solución del conflicto, que él llama conflictolisis. Viene una fase de mucho cansancio, una fase vagotónica alargada o predominantemente simpático-tónica, también llamada fase caliente, fase de curación. La anterior la llamamos fase fría, fase de estrés. Esta fase de vagotonía se caracteriza porque hay dolor, hay inflamaciones. Aquí entran todos los procesos llamados infecciosos, los dolores, la fiebre, la inflamación. Y está dividido en dos fases, una fase vagotónica A, que es edemática, inflamatoria, infecciosa, una fase B, que es cicatrizal, reparativa, reconstituyente, demoledora de lo que tiene que terminar, cicatrizar. Y en medio de estas dos fases hay una crisis curativa que llamaba el doctor Hammer, que llama crisis epileptoide o crisis epiléptica. Si el paciente convulsiona, que tiene que ver con conflictos del área motora de la corteza cerebral, pues es epilepsia. Así lo dejó igual como le llamamos en medicina, pero si no convulsiona, le llama epileptoide, parecido a la epilepsia. Aquí hay cansancio extremo, puede inclusive cansarse por ir al baño, por subir una escalera, por subir a anudarse las agujetas, ponerse la ropa, cargar la cuchara. Puede haber inflamación, dolor, infección, hay más apetito, viene una crisis curativa. En esta crisis curativa sabemos que estamos ahí porque aumenta la diuresis, hay una fase totalmente diurética donde vamos a estar orinando ya sea en cantidad o en frecuencia. Y vamos a la fase B cicatrizal y regresamos a la normotonía. La tercera ley habla del sistema autogenético de los tumores y enfermedades análogas, habla de la conexión entre el conflicto biológico, el área del cerebro que rige, este área del cerebro a qué órgano pertenece, a qué órgano está rigiendo, de qué tejido embriológico corresponde este órgano, cómo se comporta en la fase activa de conflicto, cómo se comporta o simpática o tónica y cómo se comporta en la fase de curación o vagotónica. Ahí vamos a dar cuenta que hay tejidos que en la fase activa de conflicto crecen, en este caso es el endodermo y el mesodermo antiguo, y en la fase de curación dejan de crecer. Lo primero que al llegar a la conflictolisis dejan de crecer, y después en la fase de vagotonía, de curación, decrecen con ayuda de microorganismos, en este caso Mycobacteria tuberculosa, hongos, y si no hay, en ausencia de estos microorganismos, se encapsula, se fibrosa y no pasa absolutamente nada. Y otros dos tejidos, aquí fue en el anterior el endodermo y el mesodermo antiguo, y aquí está la sustancia blanca que rige a los huesos y a ganglios y otros órganos, y la corteza del cerebro. Aquí es al revés,
En el otro aumentaba y acaba de disminuir. Y en la fase de curación va a crecer. En la fase de curación vamos a encontrar la llamada leucemia, que no es otra cosa que la fase de curación de un conflicto de desvalorización. Y, por ejemplo, el cáncer intraductal de mama es una fase de curación de un conflicto de separación o pérdida de contacto, y que es un tejido que está creciendo para reparar las úlceras que no se vieron y que después de un tiempo dejan de crecer. Pasa lo mismo con el cáncer cervicouterino, etcétera. Hay tejidos acá, entonces, que van a ser diagnosticados como cáncer y no lo son. No hay regla para los 4 tejidos. Es importante saber qué enfermedad, qué conflicto biológico, qué tejido embriológico, cómo se comporta este tejido, qué área del cerebro lo rige, para estar bien o completamente seguros de cuál es el comportamiento de estos tejidos. La 4ª ley habla que los virus, las bacterias y los hongos son apatógenos, no son responsables de la enfermedad, y llegamos a la 5ª esencia, a la esencia de la nueva medicina germánica o de la ciencia curativa germánica. Esta 5ª ley del sentido biológico de los programas especiales de la naturaleza, que hemos denominado hasta el día de hoy enfermedades, se le llegó a llamar la 5ª esencia, o la ley sagrada que alguna vez comentaron los españoles. La 5ª esencia dice que cada enfermedad tiene que ser entendida como un programa especial, sensato, biológico, inteligente, que tiene la madre naturaleza con pleno sentido biológico, creado para resolver conflictos biológicos de manera inesperada. Hay siempre un porqué y un para qué tiene esa respuesta. Todo tiene un propósito. Nada es maligno o enfermo, decía el doctor Hammer. Todas las enfermedades son parte de un programa especial, biológico, sensato e inteligente que tiene la madre naturaleza para mantener la vida tanto como sea posible. La 5ª esencia dice que toda enfermedad es en parte un programa especial, biológico, creado para asistir a un organismo, para humanos y animales que comparten la biología y que comparten estas respuestas biológicas y que comparten los mismos conflictos biológicos. Claro, para un león, un conflicto de bocado es un conflicto de no alcanzar el venado que se le está yendo y es su única comida en un mes. Y para un hombre puede ser el ascenso de su trabajo laboral, que significa más sueldo y que ha trabajado todo un año para alcanzar ese ascenso. Por lo tanto, la 5ª ley biológica abre la posibilidad de unir en un solo paso lo que hasta ahora podríamos investigar científicamente mediante exámenes médicos, lo que parecía hasta ahora metafísico, trascendente, sobrenatural, parapsicológico o comprensible solamente de forma religiosa, y la expresión de lo que sentimos o experimentamos, pero que donde no nos quedaba claro el contenido científico, incluso nos parecía incomprensible y sin sentido. Esta 5ª ley biológica es, sin lugar a dudas, una respuesta totalmente coherente, una respuesta totalmente lógica del comportamiento de estos programas ante una respuesta necesaria para la supervivencia. La ley del conocimiento de cada enfermedad, como parte de un programa especial, biológico, sensato de la naturaleza, comprensible bajo el perfil evolutivo, esta 5ª ley biológica, o el sentido biológico de un programa especial de la naturaleza, nos permite, ¿sí?, comprender cómo la madre naturaleza crea, mantiene y equilibra la vida.
Y es a través de la evolución que se va adaptando los organismos a las condiciones de supervivencia, pero que el hombre con su capacidad hemos dejado de comprender, hemos modificado el curso natural de la vida, cambiando de pensamiento, quitándole el sentido biológico y evolutivo, donde en la naturaleza solamente los más aptos sobreviven. El hombre ya ha desequilibrado ese curso natural en su afán de supervivencia y comodidad, más allá de las necesidades básicas, y en ello reside la paradoja actual de un futuro inmediato. Modifico la naturaleza para vivir y muero porque modifiqué la naturaleza. Jonas Lagunas Mosqueda. Por lo tanto, la quinta ley biológica describe que toda enfermedad es parte de un programa especial, sensato, biológico, inteligente, para asistir a un organismo, tanto humano y animal, a resolver estos conflictos biológicos. Esta quinta ley biológica nos lleva a la verdadera medicina original, a la medicina antigua. Cambia completamente la comprensión actual nosológica de la enfermedad. De hecho, ya no existe la enfermedad entendida en el sentido tradicional. Nuestra ignorancia no nos ha dejado entender que todo lo que habíamos denominado enfermedad tenía su particular sentido biológico que no éramos capaces de reconocer. Esto es bien importante porque este sentido biológico nos permite en el ser humano entender cómo podemos trascender y que esta respuesta del DHS no es más que filtros para la supervivencia. Esta quinta ley es realmente la quinta esencia de las precedentes 4 leyes biológicas. En el futuro se podría considerar la ley más significativa, la ley natural más importante. Esta quinta esencia no solo resume las leyes científicas precedentes, sino que al mismo tiempo nos descubre en una nueva dimensión, constituyendo el alma misma de la nueva medicina. Vamos a ver un gráfico donde vemos la ley de comprensión de la enfermedad, esta quinta ley que unifica la investigación científica, la comprensión de lo trascendente, la expresión de la experiencia de lo empírico, que empirismo significa a través de la experiencia, nos permite la unión con el cosmos, con lo que nos rodea, con nuestros hermanos los animales, un sentido biológico ontogenéticamente comprensible, filogenéticamente adaptado, una medicina totalmente primitiva que hace que esta ley de la naturaleza tenga un gran significado. Busquemos en cada uno de los procesos de enfermedad cuál es el significado de por qué está esta respuesta biológica. Al final, gracias a la quinta ley biológica, ahora se nos muestra comprensible la unión con todo el cosmos que nos rodea y en el que estamos inmersos. No es de extrañarse que los españoles, que tienen un sentido de esta dimensión del conocimiento intuitivo, llamaran la medicina sagrada en un curso que dio el doctor Hammer en España en 1995, en Andalucía, le denominaron la medicina sagrada. Nos mete en una nueva dimensión cósmica y divina. Vamos a ver otro gráfico donde el sentido biológico de cada enfermedad es parte de un programa biológico inteligente de la naturaleza bajo un perfil evolutivo. La intensidad del choque, así como la calidad del terreno, en ese momento el individuo, los factores determinantes para el modo de enfermar y cómo se presenta la curación.
superar este choque altamente traumático desde las funciones biológicas para la supervivencia de la especie. El ser humano tiene toda la memoria filogenética, ontogenética, instintiva inscrita en las diferentes estructuras del cerebro, y biológicamente así respondemos frente a conflictos, ya sea estando en la fase activa o en la fase postconflictolítica. Por lo tanto, entender todo esto nos puede llevar a la curación. La quinta esencia, de repente los elefantes, los escarabajos, los pájaros, los delfines, están todos involucrados en nuestro pensamiento médico y en nuestro sentimiento. Al igual que cualquier microbio, planta o árbol, si ya no es en absoluto posible un modo de pensar diferente en este pensamiento cósmico en el ámbito de la naturaleza viva. Vamos a ver un gráfico de la ley biológica de los programas. Las enfermedades son percibidas como averías de la naturaleza, así lo creíamos, cuando en realidad la naturaleza está perfectamente ordenada y cada acontecimiento individual está lleno de sentido biológico de la naturaleza en el marco de un todo. Decía el Dr. Hammer, mi maestro, uno cree que piensa, pero la naturaleza piensa por nosotros. Esta ley biológica, la ley de comprensión de toda denominada enfermedad como parte de un programa especial con pleno sentido biológicamente, ontogenéticamente comprensible. La quinta esencia logra en un único paso al unificar lo que hasta ahora podemos investigar científicamente mediante exámenes radiológicos, tomografías, resonancias, biopsias, lo que parecía hasta el momento metafísico, trascendente, sobrenatural, incomprensible o comprensible solamente a los ojos de un milagro. La expresión de lo que sabíamos o experimentábamos, pero que no nos quedaba claro el contenido científico, el contenido del por qué, el contenido del para qué, el contenido del cómo. Esta quinta esencia nos abre la puerta a la comprensión de un proceso evolutivo que hemos tenido guardado en nuestro cerebro con miras a preservar tanto como sea posible para un proceso de evolución, en el sentido que usted llame, físico, mental, emocional o espiritual. Mientras que hasta ahora habíamos considerado a la madre naturaleza como loca, como imperfecta, sosteniendo que producía continuos errores y averías, un cáncer era un crecimiento maligno, insensato, degenerando. Ahora nos abre los ojos y estábamos cerrados por esta gran ignorancia, por nuestra desmesurada arrogancia y presunción, que era el único que realmente loco del universo. Así ciegos no podíamos entender nada y por lo tanto hemos creado una medicina insensata, una medicina falta de alma, una medicina un tanto cruenta y una medicina sin conocimiento de causa. Esto es muy importante porque nos abre un cambio y por primera vez los seres humanos con toda modestia podemos ver e incluso entender que no solo toda la naturaleza está ordenada, lo que ya habíamos visto en partes, sino que también cualquier proceso individual de la naturaleza tiene un sentido, tiene un origen, tiene un porqué. Con gran riqueza de detalles de ahora en adelante, toda la biología se vuelve maravillosamente clara, transparente y comprensible, y con ella también la biología humana y la medicina. La enfermedad no existe ni ha existido nunca con el sentido que le dábamos. No son más que fases de distintos programas especiales, biológicos adecuados, concebidos a través de la evolución por la naturaleza. Comprendemos ahora cómo el 80, el 90% de los animales se curan espontáneamente, por sí solos, aún tratándose de cánceres. Los seres humanos también se curaban espontáneamente en antaño, y en las mismas proporciones antes de que existiera la famosa, decía el Dr. Hammer, pseudoquimioterapia, pseudoradioterapia, la morfina,
letal, en esta medicina en la que reina el cianuro de potasio, la medicina que hunde al paciente en el pánico, que lo pone más enfermo. Entendemos también por qué el 98% de los pacientes fallecen después del diagnóstico de cáncer. Mientras que se hizo una investigación a través de revisión de 5,000 expedientes del Dr. Hammer, y lo hicieron peritos porque fue ante un juicio, y resulta que el 95% de los que habían consultado a Hammer sobrevivían. Todas las llamadas enfermedades tienen, por lo tanto, un significado biológico especial, mientras tendríamos a considerar a la madre naturaleza como que fallaba y teníamos la audacia de creer en ella, se cometían errores constantemente, se producían descomposturas, crecimientos malignos, insensatos, degenerativos. Podemos ver mientras las vendas se nos caen de nuestros ojos, que solo era nuestra ignorancia y orgullo lo único que nos dejaba con los ojos cerrados. Cegados trajimos frente a nosotros esta medicina sin sentido, falta de alma y brutal. Lleno de asombro podemos ahora entender por primera vez que la naturaleza tiene un orden y que cada cosa que ocurre en la naturaleza tiene un propósito en el marco de un todo, y que los eventos que llamamos enfermedades no son alteraciones sin sentido que tienen que ser reparadas por esculapios. Podemos ver que nada carece de significado, nada es maligno, ni se está enfermo. Esta quinta esencia tiene que ser entendida como un programa especial de naturaleza con pleno sentido biológico, creado para resolver un conflicto biológico inesperado. Una vez resuelto este conflicto, se obtiene la fortaleza mental, emocional, permitiendo con claridad una solución aproximada al compartirlo. Esto es muy importante porque gracias a esta ley vamos a poder comprender todo aquello que caía en el marco de la ignorancia, todo aquello que no entendíamos que tuviera un sentido, una respuesta, y vamos a darnos cuenta cómo cada programa sensato, especial, biológico, inteligente, tiene un fin determinado. Tuve la fortuna de ver una paciente esta semana en constelación, y esta semana esta paciente llevaba unos cuantos días sin dormir y había caído en una crisis fuerte de depresión. Y desafortunadamente había recibido unos DHS y había hecho una recaída conflictiva de un fallecimiento familiar y un tema de mucho miedo territorial que le habían puesto en este periodo de crisis. Y te das cuenta cómo, cuando decía Hammer, te tienes que meter a la piel del paciente, tienes que saber su contexto, saber lo que le duele, cómo le duele, saber qué siente, qué sufre. Cuando llega tu paciente y le das un abrazo y en ese paciente suelta un llanto, suelta una descarga, suelta una necesidad, hay algo que tienes que ayudar, hay algo que tienes que escuchar, hay algo que tienes que saber. Esto es muy importante porque hemos perdido esa conciencia de escuchar, de preguntar, de cuestionar, de hacer empatía con el paciente. Decía mi maestro, de tener las manos cálidas y el corazón caliente para cobijar a ese paciente. Esto es muy importante porque también vino otra paciente en la semana pasada con un problema de un par de cirugías por un diagnóstico de tumor cerebral. Sin embargo, con una firmeza rotunda, con una intuición
enorme, con una decisión firme, había dicho no quimio, no radio. Y bueno, pues por azares del destino llegó a mi consultorio, bueno, por azares de los programas, por azares de otros pacientes, por azares de la recomendación, por azares del internet. Y le explicábamos lo que dice el doctor Hammer, le explicábamos que en realidad había tenido un conflicto grave, grande, que pues ya llevaba varios médicos y no le habían preguntado qué había pasado atrás. Esa parte nos falta, esa pericia de preguntar por qué, cuando usted estaba tranquila, qué pasó atrás de este proceso de enfermedad. Y hubo una situación muy impactante biológicamente hablando, una respuesta intensa de separación, de mucho dolor, pero que había resuelto y que precisamente por eso había aparecido ese gran síntoma en el cerebro. Pues nos vamos a dar por terminado este último programa. El próximo vamos a intentar hacer unos ejemplos en el reino animal, en el reino vegetal, en el humano. Por cierto, acabo de leer un artículo, y eso es para los que nos gusta la ciencia, de hacer acupuntura en plantas medicinales, en árboles. Eso con respuestas interesantes, eso abre la investigación a muchas cosas como la energía del campo etérico que decimos que hay en el ser humano. Desde luego que hay campo etérico en las plantas, lo puede corroborar la cámara Kirlian, pero además se está haciendo acupuntura en plantas, y eso es algo que a los que nos gusta la ciencia abre la posibilidad a muchas otras cosas. y hay un tema interesante que después hablaremos del campo etérico y de lo que creemos que puede estar pasando en la regeneración de órganos. Muy interesante. Bueno, pues nos despedimos. Espero que esta quinta ley abra la posibilidad de entender por qué, para qué, qué sentido tiene enfermar. Y en realidad esta enfermedad es una respuesta biológica sensata, inteligente, con pleno sentido biológico ante una respuesta de una necesidad para mantener la vida tanto como sea posible, para mantener la reproducción, la supervivencia tanto como sea posible, para continuar con la especie en evolución. Me despido. Recuerda que estamos dando consultas en la 7 Sur 2506 en la colonia Chulavista, en Puebla. El teléfono para que usted nos contacte, 222-240-7482. El correo electrónico con B de bueno, biomédica, lt@hotmail.com. El celular para que usted nos mande un mensaje pidiéndonos la melodía, pidiendo informes sobre la formación a fin de año de la plataforma, de las bases de las 5 leyes biológicas en la ciencia curativa germánica. Nosotros somos Conciencia Curativa Biológica y con todo gusto le compartimos la melodía. Si hay alguna pregunta, mándenos a través de este programa las preguntas en la parte de abajo, a través de un WhatsApp aquí a la estación, a través de un WhatsApp a este número, 2221-400645. Ahí mismo pidan la música, la melodía o informes. Bueno, pues sea feliz, intente llevar su vida equilibrada. Si hay un conflicto biológico, compártalo, resuélvalo, no lo guarde para mañana, dele solución. Si hay un miedo, enfréntelo. Si hay una separación, resuélvala, pero sea feliz, sea contento y vaya caminando firme y seguro por la vida. Me despido, doctor José Antonio Galicia González, un abrazo aquí en Conciencia Curativa Biológica, en Home Radio, transmitiendo pura energía. Vámonos.